¿Qué se está festejando hoy en la Náhuatl? Sí, las elecciones. Yo no voto en esas cosas. ¿En qué votas tú? América. Es su mejor opción, tiene las mejores propuestas y los mejores presidentes. ¿Cómo qué propuesta? Campamento donde te vas a poder también como desconectar, pero al mismo tiempo como conectar con nuevas. Estacionamiento nos cobran de que 100 pesos diarios y luego ni encuentras lugar. O sea, hay cosas que sí están muy... Primer paso de estos chavos para sentirse políticos. Hay mucha gente que se está postulando por el simple hecho de ego, aplauso. Bienvenidos a la Universidad Anáhuac, donde se forman los líderes del mañana, los transformadores de México, los agentes del bien común. Veámoslos desde la antropología. Oigan, en un video anterior dije que si decía algo de esto me iban a defender. Háganlo, cabrones, háganlo. Los mismos que cuando les preguntan cuáles son sus propuestas para las elecciones estudiantiles responden, pues es un evento, la verdad es que más popularidad, el egro también cuenta mucho, paps. 1 millón de pesos de colegiatura para eso. Permítanme presentarles el producto más caro y más vendido de la educación privada en nuestro México mágico, el líder Anáhuac, que incluye este productazo. Pues déjenme leerles la descripción oficial, porque no me estoy inventando. Esto es lo que dice la propia universidad en su página web. Líderes de acción positiva que trabajan en pos de la transformación de su entorno con base en el bien común. Muy bonito, suena, pero rete bonito, hasta poético diría yo. Que absolutamente desconectado de un estudiante que en cámara admite que su campaña electoral se basa en popularidad personal, ¿no? Pero esperen. Hay mucho más. De las aulas de la Anáhuac egresan hasta el 23% de los líderes empresariales de este país. 23%. Casi la cuarta parte de quienes dirigen las grandes empresas mexicanas. Y el precio de ese liderazgo empresarial, la inversión promedio, ronda cerca de 1 millón de pesos por colegiaturas e inscripciones. 1 millonzazo, claro que sí. En un país donde el salario mínimo diario no llega a 300 pesitos. Donde el 40% de la población vivimos en pobreza. Donde hay familias que no tienen a veces ni para comer. Pero bueno, no te preocupes por eso, porque la Anáhuac te va a enseñar a ser líder del bien común. La propia universidad en su material de difusión describe así su propuesta de valor. La red de egresados Anáhuac es una de las más influyentes de México. Sus egresados ocupan posiciones de liderazgo en empresas, gobierno y organizaciones sin fines de lucro, creando una valiosa red de contactos para los nuevos graduados. Ojo, no dice, por ejemplo, nuestros graduados tienen las habilidades más sólidas del mercado. No. Espera, si te está gustando mi contenido, puedes apoyarlo comprando cafecito veracruzano aquí de Coatepec, Veracruz. Mensaje en privado o a mi WhatsApp. No dice tampoco nuestra metodología produce los profesionales más preparados. No. Dice red de contactos. Está diciendo lo que vendemos no es principalmente conocimiento, es acceso. Es sentarte en el mismo salón que el hijo del director general de tal empresa. Es que tu compañero de derecho sea el sobrino del que va a ser senador en 5 años. Es que en la fiesta de graduación ya tengas el trabajo porque el papá de tu mejor amigo te vio crecer o le caíste bien. Todo esto lo describió Pierre Bourdieu hace unos 50 años y la llamó capital social. O sea, la acumulación de relaciones que abre puertas que el talento solo no puede abrir. Y lo describió no como algo admirable, sino como el mecanismo más eficaz que tienen las clases privilegiadas para pasarse el poder entre ellas de generación en generación. Pero hay un detalle que me parece importante mencionar cuando hablamos de quién diseña el modelo educativo de estos líderes del bien común. La Universidad Anáhuac surge en 1960 por ahí como una pieza fundamental dentro del proyecto educativo de los Legionarios de Cristo. Forma parte de una red internacional de universidades católicas dirigidas por los Legionarios de Cristo y del Regnum Christi. Los legionarios, o sea, la orden religiosa cuyo fundador fue Marcial Maciel, que fue uno de los casos más documentados y más vergonzosos del abuso íntimo hacia niños dentro de la Iglesia Católica, el mismo que durante décadas fue protegido por el Vaticano y por las estructuras de poder de su propia orden. El mismo cuya orden fue reconocida por el propio Papa por haber tenido una dirección deficiente, o sea, llamarle eso que le hizo a los niños por mucho tiempo dirección deficiente, óyeme, que es la manera vaticana de decir que fue un desastre moral en proporciones épicas. Y son ellos sus sucesores, su institución, su modelo educativo, quienes forman a los líderes que van a tomar decisiones sobre millones de mexicanos. El bien común, dicen. Ojo, no digo que cada profesor o cada alumno, cada directivo de la Anáhuac sea responsable de esa nefasta y vergonzosa historia. No. Digo que una institución que cobra 1 millón de pesos prometiendo formar a personas de valores extraordinarios y que fue fundada y dirigida por una orden con esa historia debería de tener al menos, no sé, la honestidad de reconocer la contradicción o ya no llamarse así o desligarse de ello, ¿no? Pero bueno, claro, reconocer contradicciones requiere pues un pensamiento crítico y el pensamiento crítico no está en el plan de estudios cuando el objetivo es formar personas que reproduzcan el poder, el orden y no que lo cuestionen desafortunadamente. Y no es culpa tampoco de los chicos, es esta institución. Quiero que hagamos un ejercicio mental. Imaginen
que nacen en una familia de clase alta en la Ciudad de México, en un, no sé, en un kinder privado, en una primaria privada, secundaria, prepa, etcétera. 16 años de educación donde todos tus compañeros tienen exactamente el mismo nivel socioeconómico, donde los problemas que se discuten en clase pues son bastante abstractos, nunca concretos, nunca urgentes, nunca personales, donde el trabajo comunitario es ir a pintar una escuela, no sé, en Ecatepec, un sábado al año y tomarse la foto en el portafolio de responsabilidad social, y luego llegan a la Anáhuac donde pagan $1 millón, donde sus compañeros son exactamente iguales a ellos, donde el campus tiene instalaciones que la mayoría de las universidades públicas del país pues no podría tener casi nunca, ¿no? Donde las problemáticas estudiantiles son la cafetería o los eventos y el estacionamiento, y cuando llegas a las elecciones estudiantiles y alguien les pregunta qué proponen, pues ¿qué van a proponer? ¿Para quién van a proponer? ¿Con qué referencia de realidades, de diferentes realidades que no son las propias? El pedagogo Paulo Freire, el grandísimo Paulo Freire, lo dijo mejor que nadie: la educación que no conecta al estudiante con la realidad concreta de su sociedad, pues no es educación, es entrenamiento, es la reproducción sistemática de una visión del mundo que sirve al poder y no al conocimiento. Una universidad que produce jóvenes que admiten en cámaras que sus elecciones estudiantiles son de popularidad y ego, pues no está fallando accidentalmente, está produciendo exactamente lo que se propuso producir: personas acomodadas dentro del sistema, leales de su propia clase y completamente, desafortunadamente, incapaces de imaginar un México diferente al que heredaron, siendo un porcentaje que, bueno, van a dirigir empresas en México, líderes del bien común. Pues cuando el común no lo entiende, pues está grave la situación. Sus egresados y su rector han sido reconocidos como parte de los 300 líderes más influyentes de México. Esos egresados pues van a ser directores de corporativos, no sé, van a ser secretarios de Estado, van a tener pues vínculos importantes con el gobierno, van a ser candidatos y van a ser los que decidan el salario mínimo, la política fiscal, los contratos del gobierno, las leyes que regulan todo lo que toca la vida de las y los mexicanos que nunca pudieron pagar $1 millón en una colegiatura. Y su formación para el liderazgo incluye haber ganado elecciones estudiantiles pues muy futiles, muy flojitas. No sé si me entiendo. Vamos, este es el punto del video. El sociólogo Wright Miles escribió en los años 50 sobre la élite del poder. Ese pequeño grupo que se conoce entre sí, estudió en los mismos lugares, comparte los mismos valores y que genuinamente cree que su visión del mundo es la correcta, precisamente porque nunca ha tenido que contrastarla con nada diferente. México lleva décadas siendo gobernado en sus empresas, en sus instituciones, en sus estructuras de poder, por personas que aprendieron a liderar en burbujas donde la única competencia pues era la popularidad. Y después nos preguntamos por qué las políticas públicas parecen diseñadas para un país pues que no existe. ¿Por qué las decisiones empresariales ignoran sistemáticamente la mayoría de las y los trabajadores? ¿Por qué quienes gobiernan parecen hablar de un México completamente diferente al que vivimos la mayoría? Todo tiene una perfecta coherencia, porque un sistema que necesita que sus privilegiados sigan siendo privilegiados no puede darse el lujo de formarlos para que los cuestionen. Necesita formarlos para que se sientan líderes, no más porque sí, porque están ahí, para que se crean el bien común, para que lleguen a sus puestos convencidos de que lo merecen, nada más porque pues, son, ¿no?, de esa clase, porque no cuestionan, no conviven. Y repito, no es tanto su culpa, es esa estructura. Y mientras eso pase, mientras la élite se eduque en burbujas de $1 millón, donde las propuestas más ambiciosas es en eventos de un campus, y los que pues sí nos tocó vivir en un México mágico, los que sí conocemos el México completo, o por lo menos nuestro cacho, vamos a seguir esperando a ser gobernados por alguien que también lo conozca. Y si tú estudias en la Anáhuac y esto de alguna manera te molestó, no es mi intención para nada agredir a estos chicos y a estas chicas, sino que se pregunten el por qué les molesta. Y esa pregunta pues a veces vale más que $1 millón de colegiatura. Es para ubicarnos que hay diferentes realidades y que si tú puedes y quieres salir de esa burbuja para en un día de mañana pues liderar una empresa, un puesto político, que son ustedes quienes tienen esta accesibilidad muchas veces, y a veces nos duela a quien duela, no quienes lo merecen estar ahí, pues te invito a que conozcas las diferentes realidades que tiene nuestro México mágico. Y como aquí no opinamos, aquí argumentamos, aquí están las fuentes de ello. Estaría bien que le echaras un ojo a estos librazos. Saludos a todos y a todos. Paps, paps, paps. Y como TikTok se está volviendo muy delicadito, tanto que ya me banearon el canal y me lo desmonetizaron, los veo por allá en el TikTok rojo, SofiMax9730, y en el Caralibro, Sofía Máximo Navarro. Allí estaré subiendo el contenido mucho más completo y muchísimo más emperrador, porque aquí andamos muy delicados. Saludos por allá, ya nos vemos.